Todo me parece oscuro si no estás conmigo. La alegría de mi Cristo es como estar en lo alto, rodeado de ángeles, mirando el precioso cielo. No tiene valor ninguno si mi Dios no está en él. Nunca podré olvidar que tú eres mi especial tesoro. Te has quedado esculpido en mi mente y en mis ojos. Eres tú el que me consuela cuando yo me encuentro solo. Cuando pronuncio su nombre no lo puedo aguantar. Cuando lo gritan mis labios es tan dulce a mi paladar. Me penetra lo más adentro y me hace despertar. Cuando pronuncio su nombre no lo puedo aguantar. Cuando lo gritan mis labios es tan dulce a mi paladar. Me penetra lo más adentro y me hace descansar. Todo me parece triste si no está conmigo. La alegría de mi Cristo es como estar enfermo, lleno de cicatrices, de dolor y sufrimiento. Es un vacío tan grande, solo lo llena mi maestro. Aunque me encuentre entre cuatro paredes y no tenga grandes lujos, aunque la crisis me arruine o se acerque un gran diluvio, pero si tus ojos me miran, soy el más feliz del mundo. Cuando pronuncio su nombre no lo puedo
Bien. A Dios le damos gracias por ese rato que Él nos permite pues, estar delante de su presencia, que no es poco. Amén. Ya saben ustedes que no todo el mundo puede estar delante de su presencia. Siéntete dichoso, yo me siento dichoso y tú dichosa, porque Dios te permite estar delante de su presencia. Bien, me alegro mucho de poder ver al tío Juan en medio de todos nosotros. Desde aquí, tío Juan, agradecerle pues, este esfuerzo que hace usted de hoy estar con todos nosotros. Que Dios bendiga mucho al tío Juan. Bien, pues yo tengo un sentimiento de parte del Señor que yo creo que el Señor nos va a hablar. Amén. Voy a intentar, ya me conocen, pues no de no gritar mucho, pero bueno, voy a intentar de transmitirlo así tranquilo, despacito, porque a mí lo que me interesa es que usted cuando se vaya para la casa no diga usted qué bien ha predicado este gitano o cómo ha chillado este gitano, no. Me gustaría que cuando te fueras para la casa te llevaras el concepto de la palabra en tu corazón, porque de eso se trata. Hay mucha gente, hermanos míos, que son como los mestres sala, que simplemente saben saborear a ver quién predica mejor, quién lo hace de esta manera, quién hace mejor exposición, y esto no va de eso. Amén. Esto va de cruz, clavos y sangre. Esto va de un evangelio, el cual no pronuncia el hombre, sino que nos enseñó nuestro Maestro, su nombre Jesús. Amén. Y yo llevaba días con un sentimiento de parte del Señor hace tiempo, que Dios lo ponía en mi corazón. Y el otro día, pues indagando un poquito, y esta mañana, pues miraba y el Señor me recordaba algo para decirte. Dios me hablaba a mi corazón y a mí me hacía bien, porque yo soy de esos que dice que primeramente el que se tiene que beneficiar de la palabra, el que tiene que ser el filtro de la palabra cuando es predicada, es el propio predicador. Porque predicar sin la palabra y yo no la vivo, no sé si me están entendiendo. Entonces, como a mí me hacía bien, yo sé que a ti también te va a hacer bien. Mira, yo sé que el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, y a mucha gente, porque me ha tocado administrarlo, y lo estoy administrando, no les hablo de algo que yo haya oído, sino es algo que yo he visto, que han ministrado. Y es que hay mucha gente en medio de las congregaciones que Satanás, que Jehová Dios los reprenda, los tiene arrinconados, recordándole el pasado, trayéndolo al presente y turbando o enturbiando, mejor dicho, su futuro. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Y me decía: Tony, dile esto a mi pueblo. Porque hay mucha gente que vive del pasado, recordando el pasado. Porque hay gente, hermanos míos, que no prosperan, no avanzan, no salen del pozo del cual ellos viven y están. Es porque Satanás, que Jehová Dios los reprenda, su pasado se lo trae a su presente. Aleluya. Y tengo que decirte, siento a Dios, tengo que decirte de parte de Dios algo muy importante, y es decirte que dice su palabra que Él tus pecados y mis pecados los tiró al fondo del mar, y que ya no se acuerda más de ellos. Y si Él no se acuerda de ellos, ¿por qué los traes tú a memoria? Pues acerca de esto me gustaría predicarles, así a lo sencillo, sin chillar mucho, porque yo creo que el enemigo con mucha gente está ganando mucha ventaja acerca de este tema. Tengo que decirte, tengo que recordarte que todo aquel que vino a Cristo, todo aquel que cree, porque esto no son por obras, esto es por fe, esto es por gracia, no. Esto no son por las obras, por ser buen gitano, ni por ser buena gitana, sino esto es por gracia mediante la fe. Amén. Quiere decirse, todo esto es por Él, y nosotros, creyendo en lo que Él hizo, somos salvos. Amén. Quiere decirse que no hace falta que tú hagas nada, que Él ya lo hizo todo.
Y tú dirás, ¿y qué tengo que hacer yo? Simplemente creer. ¿En qué tengo que creer? En su muerte y en su resurrección. Y en su pronta venida. ¿Y ya está, Tony? Sí. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. De ver. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios ya hizo lo imposible para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Dónde ve? Porque era tan cara, tan cara, tan cara, tan cara la salvación que solamente regalándola la podríamos conseguir. Porque aquí no vale ni tu dinero ni el mío. Aquí no vale tu gitanería, ni la mía tampoco. Aquí no vale que tú sepas ni yo sepa qué va. Esto va de gracia. ¿Dónde ve? Esto va de gracia. Por eso que nadie vaya con pecho hinchado. Que nadie vaya diciendo yo merezco, yo creo. Porque aquí nadie es merecedor de nada. ¿Dónde ve? Aquí, Luis, nadie es merecedor de nada. Tío Juan, que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, que todos cometemos falta y que todo es por gracia. Hasta aquí bien, ¿verdad? Vale. Pero todo esto que le he dicho no significa que de la gracia tomemos una licencia, como dije el otro día, una licencia apta para poder pecar. Porque la palabra del Señor dice que el que ama a Dios, este no peca. Rápidamente lo digo, cuando dice esto, no significa de que, porque todos pecamos, hemos dicho. Cuando dice el apóstol esto, no significa de que no tenemos que pecar o que no podamos pecar, sino lo que está hablando es de una práctica de pecado. Es de hacer todo aquello, hacer aquello que tú sabes que a Dios no le agrada una y otra vez. Eso es la práctica de pecado. La práctica de pecado, hermanos míos, o mejor dicho, la palabra pecado, en hebreo está escrito y se traduce algo así como jatá, que significa errar o fallar. En griego, la palabra utilizada es armatía, que también implica la idea de errar el blanco. Para que ustedes lo entiendan, la palabra pecado significa errar, fallar. Y de eso tú y yo sabemos un rato. De eso tú y yo sabemos un rato. Que nadie se entere aquí para nosotros. Queda lache. Que por muy formal que te pongas aquí, por muy formalilla que te pongas aquí, tú fallas igual que yo. Y pecas. Pero quiero decirte en esta tarde, de parte del Señor, que ese pecado, el cual Dios ya te perdonó, no puedes permitir que el enemigo te lo traiga a memoria y con ese mismo pecado te esté marginando, te esté arrinconando toda una vida. ¿Por qué? Porque hemos dicho que su sangre tiene poder para perdonar, que Él lo hizo todo mediante una cruz y nos redimió a través de su sangre. Amén. Amén. Este es el pecado. Y ahora ustedes, si me dejan, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 72, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, atención aquí. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén a la palabra de Dios. Toma asiento. A vista de pájaro hemos visto rápidamente qué es el pecado. Aquí donde hemos leído, todos conocemos la historia y ahora entraremos. Pero ¿dónde se originó el pecado? El pecado se originó en el cielo, en el corazón de Satanás. No voy a entrar ahí porque si no necesitaría mucho tiempo.
pasado el tiempo y Dios en la eternidad ha dicho o ha decidido de crear al hombre. Todos conocemos la historia que alguna vez que otra ya les he predicado. Dios ha creado al hombre y le ha dicho algo. Le ha dicho: no comerás del árbol. Este calle en el medio, ¿miren dónde lo puso? No lo puso en un rincón, lo puso en el medio. Pero tampoco voy a entrar ahí. Dice: porque de ciertamente el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Yo pregunto, cuando Adán comió, ¿murió instantáneamente? No. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios le dice: cuando comas de ese fruto, como comas de ese fruto, ciertamente morirás y no vivirás. Cuando el hombre desobedece, cuando peca, cuando cierra, como hemos visto, cuando desobedece, por causa de su desobediencia, cuando hay un pecado, creo que ya le he dicho alguna vez, se ve ofendida la santidad de Jehová. Porque uno de los principales atributos que Dios tiene es su santidad. No digan nada. Uno de los principales atributos que Dios tiene es la santidad. Luego entonces, cuando el hombre peca, se ve ofendida su santidad. Luego entonces su justicia tiene que obrar. Porque al Dios el cual tú sirves, al Dios cual yo sirvo, es santo. Y aunque tú creas que lo que haces o lo que un tiempo hiciste no pasa nada, todo el mundo lo hace, tengo que decirte que eso está escrito y eso cuenta en los registros de allá del cielo. Porque tal como que te digo que el pecado Dios lo perdona, también te digo que hay pecados que no se pueden perdonar por cuanto todavía están guardados en el rincón, en un rincón del corazón del hombre. Válgame Dios. Estoy tocando un poquito doctrina, pero sé que es un poquito, pero necesito que estéis aquí. Hay pecados que se esconden en el rincón del corazón del hombre que hasta que no son confesados no pueden ser perdonados. Pero vamos a ver, Tony, explícate, me explico. Hay pecados que Dios ya le ha perdonado, pero a veces tú y yo los traemos a memoria. Y de esos pecados, dice la palabra del Señor que los tira en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Pero hay otros pecados que como hijo de Dios e hija de Dios, en un día cometiste, hiciste, y todavía no lo has confesado y están ahí. Y al que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces me han escuchado ustedes que con el Evangelio no se puede jugar. Muchas veces desde aquí ustedes me han escuchado decir el Evangelio es muy serio. Y mientras Dios me tenga aquí, seguiré diciéndote lo mismo. Que el Evangelio es muy serio. Que Él no se casa con nadie. Y que en el cielo nadie entra de rebote. Quiere decirse que hay pecados, Tony, explícate. Hay pecados en el ser humano que no han sido confesados ni arrepentidos. Y si estos pecados no se confiesan, Dios no puede perdonarlos. No pasa nada. Desde que lo hice no se enteró nadie. No pasa nada. Dios me perdona. Pero ¿cómo te va a perdonar Dios si todavía ni tan siquiera te has arrepentido? ¿Cómo crees que Dios te puede perdonar o me puede perdonar si ni tan siquiera todavía está ahí escondido, ni tan siquiera me he arrepentido, ni tan siquiera lo he confesado? Y hoy vengo a decirte de parte del Señor que despierte tu conciencia, que abras la luz, que abras los ojos a la luz y que te autoexamines, tanto tú como yo, porque tengo que decirte de parte de Dios que las vestiduras de la iglesia tienen que ser sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué quieres decir, Tony? Que me estás asustando a lo primero muy bien, pero ahora me estás asustando. Hoy parece ser que pecamos y no ocurre nada. Participamos de la Santa Cena, participamos de la ofrenda y marcho para casa y otro culto más. Pero esto no funciona así. Si allá en el Edén, por comer de un fruto, el cual Dios prohibió, mira la que mandaron.
¿Qué te hace pensar a ti? ¿O qué me hace pensar a mí? Que ese pecado que cometiste, ese pecado que yo quizás en un pasado cometí, lo tengo ahí apartado, arrinconado, pero todavía no me he puesto a cuentas con el Señor. Oh. Mira, pero Tony, hace mucho tiempo y no ha pasado nada. ¿Ya? Pero llegará el momento que Él salga a tu encuentro. Ay, Padre, llegará el momento que Él salga a tu encuentro a pedirte cuentas. Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios santo. Cuando tú pecas o yo peco, su santidad se ve ofendida. Y cuando su santidad se ve ofendida, su justicia tiene que obrar. Por cuanto el Dios que tú sirves, al Dios que tú adoras, es un Dios santo. A Él no se le puede burlar, de Él no nos podemos reír. Él te lo ha dado todo. Él te ha pagado el peaje para que entres en el reino de los cielos. Él dijo: yo pago la deuda. Sé que es grande, sé que ellos no pueden. Yo pagaré la deuda por ellos. Pero ya que Él ha pagado la deuda, sé fiel con Él, sé honrado con Él, habla con Él, explica, cuéntale. Y sobre todas las cosas, ponte a cuentas con Él. Señor. Gloria. Porque tarde más o tarde menos, Él sale a tu encuentro. De ver. Porque el Dios que tú tienes es un Dios santo. Amén. No pasa nada. Que sí pasa, hombre. Que sí pasa. Pero déjame que vaya al punto 1. Pero hay otra gente que Satanás los tiene marginados, los tiene en cueva de oscuridad, y les dice: ¿para qué vienes aquí? ¿Para qué quieres tanto culto? Si no te conoces, si supieran. Y le traen el pasado a su presente. Y ellos mismos se creen que no son merecedores ni tan siquiera de venir al culto. Esto lo he administrado yo, Había gente que ha hablado conmigo y yo le he dicho: ¿por qué no vienes al culto? Y me han dicho: no voy al culto. Vale, me han dicho esto: no voy al culto porque no soy digno. Esto me lo han dicho a mí: no voy al culto porque no soy digno, porque he hecho cosas muy malas. Y yo tengo que decirle: pero hombre, es un engaño del enemigo. Es tan grande su gracia que no hay pecado que la sobrepase. No hay pecado que no quepa o la abarque la gracia. No te creas las mentiras del diablo. Tú eres redimido y tú eres una redimida del Dios 3 veces santo. Déjame que te diga esto: no me dejas salir el Señor de aquí. Escucha. Dice la palabra del Señor: confesad vuestros pecados unos a otros, orad los unos por los otros, porque la confesión trae liberación. Mira, yo estaba ministrando, pues gente pues de muy malas maneras, y hasta que no han confesado Juan, hasta que no han confesado su pecado, no han podido ser libres. Y esto no es una película de Steven Spielberg, esto lo he vivido yo. No ha podido liberar a esa persona, Seba, hasta que ésta no ha confesado su pecado. Y hasta que ésta no ha confesado, se ha arrepentido, no ha podido ser liberada. Imagínate tú si tiene poder el pecado. Mira si tiene poder el pecado, que por causa del poder del pecado la muerte puede tener aguijón, y teniendo ese aguijón tiene autoridad sobre todo ser viviente. Date cuenta que cuando el hombre peca muere de dos maneras, como hemos dicho: físicamente y espiritualmente. Y es ahí donde entra la muerte. ¿Por qué? Porque ahí puede tener el aguijón, y ese aguijón puede retener al individuo. Pero voy rápido. Aquí donde hemos leído, hemos visto a un hombre, nada más ni nada menos que Pedro, el discípulo del Señor. Ha visto milagros, Luis. Tío Juan ha visto a paralíticos, ha visto a endemoniados, cómo Jesús lo ha liberado.
Ha estado en el monte de la transfiguración, tío Chato. Ha estado con Jesús en el monte. Y me encanta cuando se le queda mirando a Jesús, a Elías, a Moisés, y dice: ¿qué vienes que yo estoy aquí? Dice: haremos enramada, uno para cada uno. Y dice la Biblia que Pedro no sabía ni lo que hablaba. Quiere decirse que Pedro, estando con Jesús en todo momento, en toda circunstancia, podemos ver cómo Pedro la manga también. Pedro peca, y no cualquier pecado. De Agustín dice la Biblia que, jactándose Pedro de que él iría hasta la muerte con Jesús, Jesús se le queda mirando y le dice: Pedro, hoy, no mañana, hoy me negarás no 2, sino hasta 3 veces. Me negarás que me conoces. Un deber. Y estamos hablando de Pedro, aquel que caminó con Jesús 3 años y medio. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a caer? ¿Qué te hace pensar que yo no voy a caer? Por eso dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Porque nadie está exento en caer. Mirad, déjalo como está y no subo más. Porque una cosa es caer y otra cosa es tirarte. Dios le ha advertido a Pedro: Pedro, que la vas a mangar. Pedro se ha jactado. Pedro ha dicho: hasta la muerte yo te seguiré. Aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo voy contigo hasta la muerte. Y le tiene que decir Jesús: Pedro, Pedrillo, que no sigue así. Que de aquí un rato me vas a negar, tú y todos estos. Válgame Dios. Y ha ocurrido. Pedro la ha mangado. Ha sucedido que aquellas mujeres se han juntado cerca de un fuego, y eran las mujeres donde hemos leído la acusa. Dice la Biblia: y maldiciendo, jurándose, como hacían los gitanicos de antes, jurándose a sí mismo, decía que no había conocido al Señor. Dios le había dicho: Pedro, que el gallo canta, y cuando el gallo cante, tú me vas a ver, tú ya me habrás negado 3 veces. Él dice: no, que no te niego, que yo voy contigo hasta la muerte si hace falta. Resulta que ahora se ve en un aprieto, resulta que se ve allí lleno de temor y de miedo, y tiene que decir: yo no lo conozco, yo no lo conozco. Dice la Biblia, y jurando, dijo que no lo conocía. Y dice la palabra del Señor: y el gallo cantó. Un deber. Escuchadla. Mira si puedes arreglarme el mío. El gallo ha cantado. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió y lloró amargamente. Aquí para nosotros, que nadie se entere. Queda la H. ¿No te ha cantado el gallo a ti también? ¿No te ha cantado el gallo alguna vez que otra a ti también, diciéndote: has fallado, mira la que has mangado, mira la que has liado? ¿No te ha cantado el gallo a ti también? Creo que hay una alabanza por ahí que dice algo así. ¿No te ha cantado el gallo a ti también alguna vez, Babi? Tony, ¿no te ha cantado a ti el gallo? A mí ha cantado muchas veces. Yo estoy mi palabra que he llorado. Porque el que ama a Dios, cuando peca, se le conduelen las entrañas. Se tiene que romper por dentro. Si pecas y no sientes nada, autoexamínate, que quizás todavía no has tenido un encuentro con Dios. Porque esto fue lo que le pasó a Pedro. Dice que amargamente, cuando cantó el gallo, Pedro lloró. Pero déjame que te diga algo. No solamente fue el Pedro que caminó con Jesús. Todos los hombres de la Biblia, en cierta ocasión, también tuvieron esa hora de que el gallo cantó para ellos, recordándole su pecado. Y hay a otros, ya no lo unimos todo, y hay a otros que el gallo cantó
cuando pecó, pero todavía hoy siguen escuchando ese eco de ese gallo que les recuerda que un día pecó. De ver. Pero déjame, todos los hombres de la Biblia han tenido que confrontarse y enfrentarse al pecado. ¿Qué decimos del dulce cantor de Israel? 5 minutos, ¿vale? ¿Qué decimos, Babi, de el dulce cantor de Israel? Seba, Tío Chato, Tío Agustín, Jesús. ¿Qué decimos del dulce cantor de Israel? El otro día predicábamos el que derribó al gigante, aquel que le cantaban las doncellas. Porque habrá veces que te canten también las doncellas, que le cantaban. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. ¡Qué bien ese canto! ¡Qué bien! Este era el dulce cantor de Israel, el que se enfrentó al gigante, el que fue reconocido en medio de un pueblo. Pero este también llegó un día que dice la palabra del Señor, que en el paseo, en el paseo de un simple terrao, en el paseo de un simple terrao. Esto para ti y para mí, y para los jóvenes, tened cuidado por donde andáis. Que aquello que es tan simple que vosotros creéis que es simple, puede buscaros la ruina. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Un simple paseo le buscó la ruina. Todos sabemos lo que ocurre. Ha mirado lo que no tenía que mirar. Dice la palabra del Señor, dice, cuando los reyes tenían que ir a la guerra, él se queda en palacio. Le ocurrió porque no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Por eso muchas veces fracasas, por eso muchas veces caes, porque no estás en el lugar que Dios quiere que estés. Porque serás de bendición en el lugar que Dios te ponga. Ay, Padre, te doy mi palabra que como Dios te ponga pasando la ofrenda, pero sea en el que te ponga, te doy mi palabra que serás bendecido tú y serás bendecido tu casa. Como tan simplemente el Señor te ponga a barrer la iglesia, te doy mi palabra que serás bendecido tú y serás bendecida tu iglesia. Pero como me pusieron a mí de responsable y Dios no quisiera que yo estuviera ahí, sería la persona más amargada que hubiera sobre la faz de la tierra. Porque en el lugar donde Dios te ponga, allí serás de bendición, allí serás feliz y allí estarás lleno de gozo. Por eso no busques las cosas que Dios no te quiere dar, sino pídele al Señor que te dé las cosas que Él quiere entregarte. 3 minutos y acabo, ¿vale? ¿Qué decimos del dulce cantor de Israel? Pues que quedándose en palacio, Manolo, también cantó el gallo para él. Y este no lo pucabó. Acompáñame, Dani. Este no lo pucabó. Este no puchoché. No dijo nada, lo guardó. Todos sabemos las timeñas que hizo. Mató a Urías el Eteo para ocultar su pecado. Porque hay gente que es capaz de pisotear a otros por ocultar su pecado. Dios mío, mi vida, y no estoy. Mató a Urías el Eteo para poder esconder su pecado. Pero ha pasado el tiempo. Es el rey de Israel, Tío Chato. Nadie puede decirle nada. Él cree que se ha salido con la suya. Pero un día aparece un profeta. Bendito sea Dios. Se presenta un profeta delante del rey y le dice: rey David, déjame que te cuente una historia. Sí, cuenta, dime. Mira, hay un joven rico que tiene muchas ovejas. Y hay otro joven, este es pobre, solamente tiene un corderillo y este lo ha criado como si fuera su propia hija. Y resulta que ha venido un viajante, un amigo del joven rico. Y resulta que este rico rey ha cogido y para darle de comer le ha robado el único cordero que tenía. El joven pobre, lo ha matado y le ha dado de comer a su amigo el viajante que ha venido. Y se levanta el rey indignadamente y dice: ¡viva Jehová, que es el digno de muerte! ¡Viva Jehová, que es el digno de muerte! Con 4 tantos tendrá que pagar el cordero.
Y al profeta se le queda mirando a los ojos y le dice: Rey, el tal eres tú. Él mismo se sentenció. Y David tiene que decir: he pecado contra Jehová. Escucha esto. Pero lo dice el profeta. Dice: tu pecado ha sido perdonado. Atiende esto. Tu pecado ha sido perdonado. Pero aquí que la espada no se apartará de tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado que se haga, aunque Dios te perdone, las consecuencias las tendremos que pagar. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. David lo pagó. Porque para David también cantó el gallo. ¿Me aguantéis 2 minutos y lo acabo el mensaje? ¿Sí? Venga, vamos, Luis. Vamos. Hay pecado en medio de las iglesias que la están destruyendo. Vamos. Donde Dios no puede aparecer. Porque el pecado ha abarcado la iglesia. Dios quiere bendecir, pero no puede. Porque su santidad no permite derramar de su gloria. Él quiere, pero hay tanto pecado oculto, tanto pecado escondido, que Dios no puede derramar de su gloria. Él quiere, pero hay muchas iglesias, hermanos míos, que Dios no puede derramar de su gloria. Porque hay pecado oculto. Porque el gallo cantó y todavía siguen escuchando el eco de ese canto. Vamos. Vengan a acompañarme. Hay un hombre, un carpintero. Su nombre es Jesús. Él sabe de las consecuencias del pecado. Sabe que tú y yo no podemos. Pero ha cogido, vamos. Ha dicho: Padre, yo pagaré la deuda. Ha tomado un madero. Ha subido a Golgota. Cada martillazo que pegan en sus clavos es un martillazo que está dando el pecado. Extiende sus brazos. Satanás cree que lo está matando. Cree que ha inducido a la creación para que maten al Creador. Pero lo que Satanás no sabía es que él, por amor de a ti y a mí, entregaba su vida. A él nadie lo obligaba. Él lo hacía por amor. ¡Vamos! Lo están clavando. ¡Vamos! Lo están crucificando, dice la palabra del Señor, como un cordero. Es llevado al matadero. No abre su boca, Luis. No se defiende. No dice nada. ¿Pero por qué un cordero? ¿Por qué un cordero, Señor? Un cordero es el único animal que no tiene instinto. No tiene instinto de orientación. Un cordero no tiene armas para defenderse. Un cordero no tiene actitud de defensa. Un cordero necesita de su buen pastor. Es la única defensa que tiene. Por eso él dijo. Por eso Juan, cuando lo ve, tiene que decir: Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Isaías tiene que profetizar y decir: como un cordero es llevado al matadero y no abrió su boca. Él no vino a defenderse. Le dice Pedro: no vayas sobre a Jerusalén. ¡Estate quieto! ¡Saca espada! ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice? Pedro, guarda la espada, que yo soy un cordero. Tú de aquí un rato escucharás el canto del gallo anunciando tu pecado. Pero yo soy un cordero y tú no me tienes que defender, porque el cordero no se defiende. Ay, Padre, no perdáis ahora el hilo, 2 minutos. Porque el cordero no tiene que defenderse. Pedro, ¿acaso no
sabes que si yo llamo, pego un silbido, vendrían 12 legiones de ángeles? Si un ángel, Cándido, un ángel, en cierta ocasión mató a 185.000 hombres, ¿qué no haría una legión de ángeles? Pero el Cordero no se tenía que defender. Tenía que ir mudo, sin decir nada, y clavarlo de pies y manos por tu pecado y por el mío. Pero allá va, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Mira este Cordero! Cuando ha sido suspendido entre el cielo y la tierra, no abre su boca, no dice nada. La muerte está enfrente. La muerte ve algo extraño. No dicen, ¿cómo es posible que no puedo tocarlo? ¿Cómo es posible? He tenido autoridad, he tenido el aguijón del pecado sobre todos. Abraham, Isaac, Jacob, Isaías. He tenido con los patriarcas autoridad, pero a este no puedo tocarlo. No puedo hacer nada. Por eso está ese texto que dice Juan: a mí nadie me quita la vida, sino que yo por amor tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a poner. Pero escucha esto, ya he acabado. ¿No te ha pasado a ti también, José, Cándido, Seba, Roque? Pues también te habrá cantado a ti el gallo alguna vez que otra. Y a mí también. Pero escucha, que esto no lo quieren los demonios, esto es lo que el Señor me ha dicho que te diga hoy. El Señor me ha dicho: dile a mi pueblo esto. Vamos. Señor, ¿qué le digo? Dile esto: que aunque el gallo haya cantado para ellos, y aunque el gallo para unos todavía estén sintiendo el eco de ese pecado que hicieron en el pasado, dile, vamos, que allá en el Calvario hubo también un grito, el grito del Cordero. ¿Cuál fue, Señor? Consumado es. Todo ha sido pagado. En griego, tetelestai. El pago del pecado del Dios Juan, el pecado del malvado, el pecado del Dios Santo, mi pecado, el pecado de la iglesia de la paz. Aunque el gallo cantó una vez, el grito del Cordero grita más fuerte, diciendo: la deuda ha sido pagada. No permitas que el diablo te arrincone. No permitas que el diablo te arrincone por causa del pecado. Aunque el gallo cantó, es más fuerte el grito del Cordero, diciendo que tu pecado y el mío ha sido perdonado por su sangre. Y pronto, muy pronto, muy pronto, oye bien, que ya hemos acabado. Pronto, muy pronto, Él vino como un cordero, pero pronto, muy pronto, vendrá como un león. Y aquí se escucharán el rugido de la palabra del Señor. Sus vestiduras estarán ensangrentadas. Ahora ya no es el cordero, ahora ya no es el cordero que guarda silencio, ahora es el león de la tribu de Judá. Por eso es más vale que hoy te abraces a este cordero, para que nunca te tengas que enfrentar a ese león rugiente. Inclina el rostro y ahora adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. 30 segundos, ¿vale? 30 segundos. 30 segundos y nos vamos. 30 segundos y nos vamos. Eso es lo que Dios me había dicho que te dijera. Que aunque el gallo cantó
Es más fuerte el grito del Cordero, diciéndote que te perdonas, diciéndote que te ama. Que Él de tus pecados ya no se acuerda más, que los tira al fondo del mar. Y si Él los tira en el fondo del mar, Él ya no se acuerda más, tú no los traigas a memoria. ¡Vamos! Yo he cantado para mí el gallo 3 veces y he llorado cuando Jesús me vio. A mí también En las luchas me hizo llorar cuando escuché el canto del gallo. Para mí también ha cantado, declarando mi pecado y mi derrota. Pero el grito del Cordero allá en la cruz era más fuerte, me dijo Tony. En mi costado y en mi sangre hay perdón. En mi sangre hay gracia. yo he cantado para mí el gallo 3 veces y he llorado cuando Jesús me vio. En las luchas y en mis grandes batallas muchas veces cayó mi corazón. ¡Aleluya! Y dormido casualmente mi camino y debajo de la negro me dormía. Está aquí Dios, está aquí Dios, está aquí Dios. Hundido en la desesperación, mas aún así extenderás tu mano y me salvarás aunque Él sana tu cuerpo, prepara todo aquí para mi vida.
Si hay algo que te inquieta mucho, que sientes en tu corazón que palpita muy rápidamente, porque hay algo en el pasado, la cual el enemigo la usa para hacerte daño. Habla conmigo, habla con tu pastora. No te creas más las mentiras del diablo. Yo también escuché en alguna canción el canto del gallo, recordándome que yo también caí y fracasé. Pero como te decía en esta tarde en el mensaje, el grito del Cordero es mayor, diciéndote que te amo, diciéndote que te ama. Y Él no puede soportar. Él no puede soportar ni pensar una eternidad sin que tú estés a su lado. El pecado es lo único que te aleja de Él. Es el pecado el que ha creado esa distancia. Es ese pecado el que ha creado esa lejanía entre tú y Él. Pero Él ha venido hoy para decirte, si tú quieres, yo hoy todo lo hago nuevo. Si tú quieres, hoy te alcanza la sangre de ese Cordero. Amén, gloria a Dios. Si tú quieres, Él lo hizo todo. Tú tan solamente tienes que creer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas Te di mi palabra que hay gente aquí que necesita la administración. Está aquí Dios. Pero mire, déjame que ore por un matrimonio nada más. Oramos por un matrimonio y cerramos ya este punto porque yo tampoco puedo. Pero os doy mi palabra. Dios está aquí. Amén. Y sé que esta palabra te ha hablado lo mismo que me ha hablado a mí. Amén. Esto es lo que Dios me decía esta mañana. Me decía, díselo a mi pueblo. Amén. Dile que mi gracia, que mi sangre los perdona. Que vengan de nuevo a mí. Grandes cosas tengo para ellos. Que no se conformen. Que no se crean las mentiras del enemigo. Que yo tengo mucho más para ellos. Que mi gracia es grande. Que no se conformen viviendo de la manera que viven. Que no se crean las mentiras del enemigo. Vamos a cantar una mini alabanza de esta adoración. Y ya nos vamos, ¿vale? Nos vamos, pero tengo que hacerlo. Es que Dios está aquí. Os doy mi palabra, tú estás sentada y sentado y estás bien. Yo ya estoy empapado. Pero tengo que hacerlo, no puedo irme sin hacerlo. Cierra tus ojos, por favor. Adora al Señor, lo que dure esta alabanza y nos vamos. Sin respuesta, Y adoramos, Señor. iba de ver la luz de un nuevo día. Enterrado en tus imposibilidades, tantos por qué que no te dejan vivir en los brazos del Padre. Y se borra todo. Todo el pasado el Señor lo borra.